Bienvenidos, hoy comenzamos este módulo enfocado a la ciencia aerodinámica. La aerodinámica es una rama de la mecánica de fluidos que estudia los fenómenos producidos en cuerpos sólidos sometidos a flujos relativos de fluidos compresibles, es decir, gases en movimiento. Abarcamos tanto los efectos producidos por el fluido sobre el cuerpo como los que ejerce el cuerpo sobre el fluido. En nuestro caso particular, trataremos la interacción entre el vehículo y el medio que lo rodea, el aire. Decimos que el flujo es relativo porque no importa si el aire está quieto o en movimiento, importa la diferencia de velocidad entre este y el cuerpo que lo cruza. Este fluido compresible se opone al avance restando potencia efectiva, pero también es posible aprovecharlo para incrementar el agarre de los vehículos. Cuando se entendió en las carreras que no solo había que luchar contra el aire, sino que se podía utilizar a favor, los tiempos descendieron de forma vertiginosa. En competiciones punteras como la Fórmula 1, el control de la aerodinámica con reglamentos se ha utilizado como herramienta para ir limitando la velocidad de los monoplazas, y así también limitando el desarrollo y la investigación de ciertos aspectos. Desde luego, en un mundo cada vez más competitivo, cualquier ventaja es un distanciamiento potencial del resto, así que conocer esta materia en profundidad es condición sine qua non para tener opciones en competiciones de alto nivel. La dinámica del aire es afectada por varias leyes que estudiaremos, pero en esencia estudiaremos la aerodinámica de competición desde los puntos de vista de resistencia aerodinámica, carga aerodinámica y estabilidad aerodinámica. La resistencia aerodinámica, eje X. De forma genérica, un cuerpo sometido a un viento relativo cuando se mueve, ya que la masa de aire alrededor de él no tiene ese movimiento. Para desplazar estas moléculas de aire se necesita una energía y ese parámetro equivaldría a la resistencia aerodinámica. Una fuerza que se opone al movimiento y se representa como un vector horizontal en sentido contrario al avance. Para la medición de la resistencia aerodinámica de un cuerpo se emplea el coeficiente aerodinámico, que determina la eficiencia de la forma y se denomina con las letras Cx, unos valores de referencia. Cuanto más bajo es el valor, mejor es el coeficiente y las cualidades relativas de penetración en el medio gaseoso. El coeficiente debe ser tenido en cuenta junto con la superficie expuesta, ya que este solo nos indica la calidad de su forma, pero el tamaño del cuerpo también será determinante para calcular su resistencia total. La baja resistencia aerodinámica es una condición ventajosa en competiciones de circuitos ovales, eventos de velocidad máxima tipo Bonneville y también en carreras de aceleración con dragsters puede marcar la diferencia. Una aerodinámica con mayor resistencia produce una reducción en la aceleración y velocidad máximas, y la única ventaja teórica sería cortar las distancias de frenado. De cualquier manera, la mayor resistencia aerodinámica le hará llegar a menor velocidad a la frenada y más tarde. Esta incidencia de la aerodinámica en la frenada necesita de un piloto absolutamente preciso y capaz de aprovechar todo el agarre, algo muy poco común, pero en telemetrías muy precisas debería ser cuantificable. Recuerda que no hay cambio imperceptible sino medición imprecisa. Aprovechar una menor resistencia aerodinámica en las zonas de aceleración es más fácil y como la fase de aceleración dura más tiempo que la de frenado, resulta ser mucho más rentable con el cronómetro en la mano. La resistencia por sí sola no es un parámetro que nadie pretenda incrementar. Otro asunto es la resistencia generada cuando producimos carga aerodinámica, que explicaremos a continuación, o para obtener algún otro beneficio. Esta resistencia no es buscada, es inevitable y se tolera porque los beneficios de la carga generada o el beneficio obtenido superan las desventajas de la resistencia que origina. La carga aerodinámica, eje Z, un viento relativo que incide sobre un cuerpo, además del vector de resistencia aerodinámica, genera fuerzas en sentido vertical, a causa del comportamiento del aire que deflecta su paso. Cuando la resultante de estos vectores es descendente, estaríamos hablando de carga aerodinámica o sustentación negativa, y si esta es ascendente, sería carga negativa o sustentación. También podría darse el caso
de que ambas fuerzas se equilibrasen en una posición teórica de carga cero. La elección de denominación carga o sustentación viene dada del ámbito en el que se usa. El término sustentación es más utilizado en aeronáutica que en automoción. No obstante, es académicamente correcto. La carga aerodinámica de un vehículo no es una constante en toda su superficie. El equilibrio de la carga aerodinámica neta que incide sobre cada eje es crucial para el desempeño del vehículo y puede determinar sus características de comportamiento. Se acostumbra a explicar su rendimiento de forma numérica en kilogramos o libras de carga aerodinámica generados a una determinada velocidad. La estabilidad aerodinámica transversal, eje Y. Así como el aire genera fuerzas en el eje Z vertical con la carga, en el eje X con la resistencia, también en el eje Y el desplazamiento de la masa de aire circundante repercute ejerciendo fuerzas en sentido lateral. Si bien un diseño simétrico atenúa por equilibrio algunos defectos, no hay que olvidar nunca que cualquier coche perfectamente simétrico deja de serlo en cuanto giramos las ruedas y la carrocería invade de forma no alineada el flujo de aire. También el aire recibido no será necesariamente simétrico debido a cambios en la inclinación por la suspensión, cambios de presión generados por vehículos. Por lo tanto, minimizar las turbulencias y favorecer el paso del aire por las superficies del perfil será una prioridad cuando pretendamos mejorar la estabilidad aerodinámica. Aerodinámica en vehículos terrestres. El estudio profundo de la aerodinámica de un vehículo no se limita a las superficies visibles y la parte inferior, abarca la admisión de aire, refrigeración de piezas y el tránsito del aire por las zonas internas del vehículo y el aire desplazada por los tubos de escape e incluso las ruedas girando. Esta gran cantidad de variables hacen que reducir la ecuación a carga y resistencia aerodinámica solamente descarte demasiada información y es necesario el uso de potentes ordenadores para generar las simulaciones más realistas que ofrezcan resultados válidos. Una de las herramientas principales para la optimización seria aerodinámica son los túneles de viento, pero su coste es altísimo y tan solo las marcas y los equipos más punteros pueden utilizarlos. Aún así, muchas veces en competición los reglamentos impiden el uso de modelos a escala real, por lo que se pierde definición en las mediciones. También es posible encargar estudios aerodinámicos a través de Internet por precios más asequibles que hace años. Ahora que conocemos la importancia de la aerodinámica y los conceptos básicos que nos afectarán, procedo a exponer el índice del temario de este módulo.